Carlos Martín Ballester. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas, Teo. ¿Qué tal? Con Carlos, periódicamente hacemos una sección en el programa, una sección que ya va siendo hora de que tenga nombre, aunque todavía no lo hemos conseguido. Si a alguien se le ocurre un nombre estupendo, pues que nos lo haga llegar. duendeando@rtv.es. Para el que no lo sepa, Carlos, ¿qué hacemos en esta sección todavía sin nombre? Bueno, pues la intención es juntarnos, disfrutar de grabaciones del presente y del pasado y establecer de alguna manera un diálogo entre ellas, ¿no? Que algunas de las grabaciones de las últimas décadas, de las últimas 2 o 3 décadas, mostrar pues que tienen a veces una especie de hilo que las conecta con grabaciones de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos establecido relaciones entre Camarón y Juanito Mojama, entre Enrique Morente y José Cepero, y entre Carmen Linares y la Niña de los Peines. Y hoy tenemos pues otro vínculo. Dime quién es el artista que nos va a servir de nexo. Pues es uno de los jóvenes más interesantes del panorama, que es Antonio Reyes, de Chiclana, con la guitarra de Diego del Morao, otro artista que está tocado por la varita de la inspiración. Y bueno, ellos grabaron un disco en el Círculo Flamenco de Madrid que dirigimos hace unos años y que fue un titulado Directo en el Círculo Flamenco de Madrid, que fue un disco, está feo que yo lo diga, pero maravilloso. Y lo digo yo si hace falta. También, no, pero estaba además, esperándolo. Pero además importante para el artista, ¿eh? En aquel momento fue muy importante para Antonio. Fue un desafío para el artista porque la verdad que Antonio se arriesgó mucho, porque yo le propuse de una manera así un poco inconsciente. Cuando le junté por primera vez le dije, oye, pues aprovechamos y ¿por qué no grabamos un disco en directo? Porque va a ser yo sí sabía que iba a ser aquella una unión especial, ¿no? Y así fue, pero podía no haber sido. Y entonces pues la expectación de ese disco que se iba a grabar se hubiera frustrado y hubiera sido peor casi, ¿no? Pero salió como yo pensaba y Antonio mostró una versión caliente de sí mismo y la verdad es que quedó un disco pues espectacular, ¿no? Espectacular, y que ha tenido un recorrido muy bueno, ¿no? Bueno, yo creo que a Antonio además le sirvió bastante, ¿no? Sí. Porque le faltaba un disco y un proyecto discográfico al que sujetarse, porque actuaciones no le faltan, ¿no? Es un artista que tiene contratos desde hace años. Sí, él trabaja muchísimo, pero es cierto lo que tú dices, que el ir con este disco pues también le sirvió también de vínculo con sus seguidores, ¿no? Que tiene muchos aficionados que le siguen a muchas partes, y que el disco también, aunque los artistas hoy en día piensen que no tanto, o el público, pero es un nexo que te une con el público, ¿no? Y que además sirve para que el público vea que su artista está en continua evolución, ¿no? Y trabajando, ¿no? Y creativo, ¿no? Exactamente. Pero fíjate que además, y volviendo al caso de Antonio, era el disco perfecto para un artista de esas características, ¿no? Porque en el directo se pierde. Entonces en el directo se generan otro tipo de situaciones, ¿no? Y además con el añadido de que Diego del Morao era la primera vez que le tocaba en un escenario, pues yo sabía que ahí iba a haber un diálogo intenso, ¿no? Y bueno, pues salió bien, y en el círculo, todos los miembros del círculo quedamos pues muy contentos, ¿no? Estáis muy orgullosos, además. Estamos muy orgullosos. Como debe ser. Muy orgullosos, como debe ser. Con las palmas del Chícharo y Diego Montoya. Toma ya. Carlos, además de ser un estudioso del flamenco y coleccionista de discos de pizarra, preside el Círculo Flamenco de Madrid, donde se programan actividades flamencas de forma trimestral. Ahora, en esta situación que vivimos, pues las actividades no son presenciales, sino en la red. Después de unos minutos, por cierto, escucharemos lo nuevo de Antonio Reyes, un disco que acaba de publicar junto a Diego del Morao, recién salido del estudio, grabado en Jerez, y que ha titulado Que suene el cante. Pero volvemos al disco en directo en el Círculo Flamenco de Madrid, del que nos hablaba hace un momento Carlos, y que hoy nos sirve para ilustrar esta sección. Disco del que, si no me equivoco, has elegido La Seguirilla. Sí, eso es. He elegido La Seguirilla, que, bueno, hace varias letras, 4, creo recordar. La primera hace una Manuela de mi alma, ¿no? En la que sigue, digamos, pues claramente la música de Manuel Torre, un poco a través también de Francisco La Perla, pero sobre todo de Manuel Torre.
Luego hace 2 letras, que la primera es la que me gustaría que se fijaran los oyentes, porque es la que vamos a utilizar luego como paralelismo con el propio Manuel Torres, ¿no? Y luego hace otras 2 letras de carácter jerezano, en el que aparecen por ahí los sones de la Pompi, que era hermana del Gloria, y luego finalmente la letra conocida como Santiago y Santana, también, digamos, un canon flamenco de primer orden, gracias a Manuel Torres, y que aquí Antonio también se fija mucho en la figura de Caracol, ¿no? O sea que comienza y termina con Manuel Torres. Sí. ¿Tú qué viviste la gestación de esta grabación? ¿Esas letras las traía preparadas para hacerlas o surgen de alguna manera según el cante se va desarrollando? No estaban preparadas. Él empezó a cantar. Sí es cierto que algunas de esas letras, bueno, como tenemos mucha amistad, intercambiamos muchas grabaciones, audios y tal, y entonces, por ejemplo, lo de la Pompi, yo recuerdo que se lo mandé, porque además yo considero que al cante de Antonio le va muy bien ese corte jerezano, ¿no? De letras cortas en los que a él le aporta esa musicalidad que él tiene, ¿no? Y entonces, digamos, las letras tienen en sí esa electricidad dentro, por así decirlo, esos estilos, y Antonio le aporta un poco esa dulzura, ¿no? Entonces, era un complemento muy interesante. Y entonces, pero las letras no estaban preparadas, ni el orden ni nada. Entonces él fue cantando como si fuera un concierto, sabiendo de alguna manera que se iba a grabar, pero queriendo buscar sobre todo la intensidad y la expresión más que la perfección formal, ¿no? Y eso, ahí es donde radicó el éxito. Siempre me ha llamado la atención eso de los cantaores, cuando están sobre un escenario, las letras que de pronto le asaltan, ¿no? Sí. A su corazón, a su alma, a su cabeza, ¿no? Y ¡pah! Las echan, ¿no? Es ¿Cómo llegan? como si en la cabeza tuvieran una estantería con muchos cajoncitos y fueran abriendo así, de repente sacan de uno la copla que tienen que decir. Entonces, ahí esa noche se vio mucha frescura, ¿no? Mucha naturalidad. Había una sensación de que estaba sucediendo algo, ¿no? Y bueno, afortunadamente quedó en un disco y ahí está ese testimonio, ¿no? ¿Me digo?
Manuela ve, Manuela ve, mi me enteré que mi niño tan bueno que me sobra. Ay, me basta, Manuela dime que camino. Dios mío, ampararme más, ándame el amparo, Dios mío, ampararme más, ándame el amparo. Sin calor, oh de naide, Dios mío, ampararme más, ándame el amparo.
como sé que contigo no me voy a lograr, no me voy a lograr, no me voy a lograr. Porque me dice a mí la gente que esto era 2 días, señorito, de Santiago y Santana. Ay, 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 de Santiago y Santana. Yo le robé a mi Dios que me aliviara esta duquela de mi madre. El drama absoluto de la Segrilla. Jo, lo de la Segrilla también sería capítulo aparte, ¿eh? Sí, no, sí. La Segrilla es un cante, que te voy a decir, que conecta con lo más íntimo, ¿no? Es decir, hay veces que cuando se suele decir que es que los artistas tienen que cantar letras nuevas porque lo de ayer ya se cantan cosas, tal. Evidentemente hay cosas que se cantan de ayer que ya no están ya en uso, ¿no? Es decir, si hablan de los arrieros o
o de una partida, no sé qué, pues vale, pero es que si se habla de la muerte, del dolor, de los hijos, de la madre, del amor... Bueno, de los sentimientos universales, son ¿no? temas eternos, ¿no? Y la seguirilla es un cante que conecta con lo más íntimo del ser humano, ¿no? La pérdida, como en este caso, ¿no? La letra de Manuela de mi alma, yo no tengo carta, me entero que mi hijo está bueno, me sobra y me basta, ¿no? Es decir, un hijo que había huido de la justicia, ¿no? Que era un suceso en la vida de Francisco La Perla, ¿no? Que su hijo Curro había tenido que huir, ¿no? Entonces, claro, eso es algo que es que va a estar de actualidad ayer, hoy y mañana. Sin duda, ¿no? Porque no olvidemos que en el flamenco es fundamental expresar emociones, sensaciones y compartirlas con el de al lado, que al final es algo tan humano, ¿no? Es decir, contarle a alguien lo que te pasa, ¿no? Lo que te está apretando. Sí, además, si ¿no? la seguirilla no conecta con esa... o sea, si no tiene una predisposición el artista para conectar primero con lo más profundo que él tiene dentro, que no tiene que ser necesariamente el dolor, puede ser otros sentimientos, pero si no expresa con sinceridad eso que tiene dentro y conecta con el público, es un cante que se queda a medio camino, ¿no? Pero cuando traspasa esa barrera, pero cuando amigo... traspasa es una música incomparable. Una música incomparable. A mí me parece un cante por su propia estructura musical, tanto en la métrica como en el compás y demás. A mí me parece que es una joya de nuestra historia musical, ¿no? Sin duda. Y que te agradezco que hayas elegido hoy para disfrutar, en este caso, con Antonio Reyes y Diego del Moro. Y ahora con Manuel Torres. En este juego que hacemos de dónde se refleja y de dónde vienen pues los cantes. Manuel Torres tiene una grabación con esta misma letra, Manuela de mi alma, con la guitarra de Miguel Borrul, letras populares que sepamos, aunque todo parece indicar como dice Ramón Soler, por ejemplo, en el estudio que hizo él en concreto de las letras en el volumen libro disco de Manuel Torres de mi colección, que es una letra atribuida a Francisco La Perla, ¿no? Y entonces, bueno, la verdad es que es una letra muy emocionante y en toda esta seguirilla se demuestra un poco el estilo tan personal de Manuel Torres. Manuel Torres, hasta su aparición, se cantaba de una manera y a partir de su aparición, como digo, en el mundo flamenco, él vino a imponer una forma distinta, ¿no? Una forma más directa, menos, si se quiere, menos alambicada, pero absolutamente intensa, ¿no? Él tenía una forma de expresar que, bueno, ya sabemos todo lo que generó en una generación de intelectuales. Los sonidos negros, los sonidos negros se encarnan en... Hay todo ¿no? tipo de teorías en torno a la manera de expresar de Manuel, ¿no? Por decir algo, la generación del 27, cuando se reunió en homenaje a Góngora en Sevilla, por la noche se fueron a escuchar a Manuel Torres, ¿no? En una finca, ¿no? En Pino Montano, y allí se formó, porque Manuel a alta hora de la madrugada empezó a cantar por seguirillas y se volvieron locos. Entonces, claro, hay que entender que Manuel venía de ese Jerez con un sustrato musical maravilloso, pero que él vino, de alguna manera, por su enorme personalidad, a establecer unas formas y un canon diferente, ¿no? A partir de ese momento. No se puede entender el flamenco sin Manuel Torres, que es la otra cara de la moneda. Y que es toda una columna sobre la que asienta un montón de artistas y de cantes. El cante del Torta no se puede entender sin la influencia de Mojama, que hablamos antes, de Manuel Torres, el de Agujetas, el de gran parte del Jerez de la segunda mitad del siglo XX. No se puede entender sin Manuel Torres, claro. Pues vamos a escuchar. ¿A Manuel Torres o a Manuel Torres? ¿Por qué no has dicho Manuel Torres? Pues yo creo que tenemos segundos, me quedan segundos, no puedo... Vamos a escuchar a Manuel Torres y después hablamos de la S. Ay, ay,
ya me ha enterado que mi niño estaba bueno. Me sobra y me baja. ¡Ay! 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 En mi cuerpo camisita no. Me voy a poner camisita yo. En mi cuerpo no me voy a poner. Hasta no verme con mi niña, yo en mi casa juntito otra vez las camisas, yo en mi cuerpo no me voy a poner. Sabía ligar el cante, ¿no? Uf. Tenía una intensidad, no sabía hacer las cosas de otra manera, ¿no? Él aparte fue un gran profesional, ¿no? Lo que en el libro, en el capítulo que lleva mi firma, lo que viene un poco a desmontar esa idea de que del Manuel Torres solo bohemio y que cantaba a altas horas de la madrugada tras muchas copas de aguardiente y solo cuando encontraba, digamos, ese clima, ¿no? Ese clima, ¿no? Eso sucedía, y sobre todo en la segunda parte de su vida, pero también él fue un gran profesional que actuó y cantó ante numerosísimos y muy variados auditorios, ¿no? Pero lo que él sí tenía es que para cantar tenía que sentirse a gusto y notar que el cante fluía, no que el cante salía del bolsillo como si fuera una mercancía. Uh-huh. No, el cante era algo más, era un estado de ánimo, ¿no? Y más cuando eres un especialista por seguirillas, ¿no? Entonces, claro, eso ahí hay que cantar con el corazón. Nos hemos quedado antes con la incógnita. ¿Por qué le llamas Manuel Torre cuando es Manuel Torres o no es Manuel Torres? Bueno, yo en el libro puse Manuel Torres con S al final por una sencilla razón. A lo largo de toda su vida, realmente a él el apelativo de Torres, él es Manuel Soto Leighton, y le viene el apelativo por su padre, por Juan Soto Montero, que era le llamaban, cuando aparece en Cádiz a cantar Manuel Torres, le dice el hijo de Juan Torres, viene el hijo de Juan Torres, con ese al final. A lo largo de toda su carrera, todos los documentos aparecen con ese al final, ¿no? Es como un apelativo, ¿no? Se puede decir por su altura lo de Torres, sí, pero podría ser por Torres, porque es que es como si fuera unas torres, ¿no? De alto, ¿no? Y entonces aparece así en todos sus discos, en todas las etiquetas de los discos, en todos los carteles, entonces era un poco por utilizar un criterio más historicista, es decir, en eso coincido con Blas Vega y con Manuel Borquez y con algunos estudiosos más en cuanto a, evidentemente, la habla andaluza. Manuel Torres, claro, queda Manuel Torres, evidentemente, pero digamos era por, igual que utilicé lo de Don Antonio Chacón, y lo lógico hubiera sido poner Antonio Chacón y nada más, quise mantener el don por esa cuestión de respeto, como a él se le denominó, ¿no? Por su alta jerarquía, y en el caso de Manuel Torres por utilizar, digamos, el nombre que así apareció, digamos, a lo largo de su vida, ¿no? Es cierto que la S fue desapareciendo en los documentos y todo eso conforme fue avanzando el siglo XX a partir de la segunda mitad. Posiblemente, como decimos, por esa pronunciación, ¿no? Claro, por la manera de pronunciarlo, ¿no? Pero en las galletas de los discos aparecía como Manuel Torres. En todos los carteles, en toda la documentación que uno aparece, en un 90 y tantos %, aparece con la S al final. Bueno. Sí. Pues tampoco te has resistido a la tentación de traer a Manuel Torre a tu sección. No he podido abstraerme a ello porque Manuel es uno de mis cantadores predilectos. A ti es que te gustan demasiados cantadores y cantadoras, me parece a mí, ¿eh? Sí, y además muy variado, ya lo iremos viendo.
Pues suerte la tuya, ¿eh? ¿Y la tuya? Desde luego, desde luego. Suerte para los oyentes también poder disfrutar de Carlos Martín Ballester, de sus conocimientos. Muchas gracias, y de pero su de verdad. generosidad para compartirlo y contarlo. Él tiene una colección magnífica de discos de pizarra, además de ser un estudioso y meticuloso, curioso del universo flamenco. Gracias a ti, Teo. Si sirve para que los oyentes vean de una manera más natural este diálogo entre lo moderno, lo contemporáneo y lo antiguo, entre comillas, pues habrá merecido el esfuerzo, la pena, ¿no? Gracias, Carlos. Hasta la próxima. Un abrazo.